Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de poder reunirnos nuevamente con nuestro pastor Jonathan para poder compartir de tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo le guíe, que Él le ilumine en todas sus palabras que tiene para nosotros, para esta clase. Te pedimos que también cuides a nuestro hermano Alex, a nuestro pastor Alex, perdón, que está también manejando. Tu guárdale, cuídale para que también puede llegar sin novedad. También a los que están trabajando, a aquellos que están con sus familias, Señor, tú les proteges. Y podamos, Señor, recibir de tu bendición a través de tu exhortación, de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amen. Amen. And again, I just praise God so much that Brother Alex that you're able to get the vaccine. I pray that any of the rest of you who can get it as soon as possible. We pray that God will bless us with that. Bueno, doy gracias a Dios que el hermano Alex haya podido vacunarse y animo a quienes puedan hacerlo a que lo hagan lo antes posible y seamos bendecidos a través de eso. And I understand your feeling entirely, Pastor Alex, because I work in hospice with very ill patients. I was at the first group that was allowed to get the vaccine in the United States, and I waited for 4.5 hours to get it in line. Wow, y entiendo tu sentir, Pastor Alex, porque yo trabajo en este lugar de capellanía y con personas que están en riesgo o que son vulnerables, y fui de los primeros en recibir la vacuna y demoró 4 horas y media. But praise God again. Well, let's go right into our discussion because, as you see, we have a lot of material we want to cover in this final week. Bien, vamos directo a nuestra conversación porque tenemos mucha materia que cubrir y esta es la última semana. Now, this is one problem. Alex, can you put on the slide while you're driving? I handled that I took care of that. Brother Jonathan is going to share wonderful. the slides. Okay, well, that's good. We not only have him back, but we have him playing a crucial role here. Praise God. Oh, the other Jonathan. No, the other Jonathan. Okay, praise God. Praise God. Now, I think, is that where we were? What's the slide before, brother? Could you click on 40, please, Conenta, just to see, and then put it in. Sí, podrías poner la lámina anterior. Creo que ahí estábamos, hermano. Yeah. No, this is just basically a summary here. Yeah, brother, can you put it into perfect. Okay. I just wrote a kind of a summary of a lot of we discussed. I think maybe back one more, 39 too, real quick. Sí, si pudiera volver una más hacia atrás, hermano, por favor. Ese es un breve sumario, un breve resumen, digo. No, this we covered. No, this is right. Okay. No, it's the next one. 40 is where we got. I just tried to write a very brief summary of all the excellent material. We got the excellent comments. I remember Karen and Alex and others making very excellent comments on this issue. Could we please move to the next slide? That was my mistake. Entonces, hermano, me equivoqué. Si pudieras mover una más adelante, porque ya ahí llegamos al resumen de lo que hemos estado hablando. No, the other way. Okay. So just in summary, the principle of the punishment fitting the crime remains appropriate for the state. Solo a modo de resumen, el principio de proporcionalidad de la pena respecto del delito permanece como un principio para los estados, los gobiernos. What is wrong is applying it to interpersonal offenses. Lo que está mal es aplicarlo a ofensas interpersonales. And as we say, that was not appropriate in the old administration either. Y como explicamos, esto tampoco era adecuado en la antigua administración tampoco. And this is still the eternal covenant of grace in 2 administrations. Y todavía estamos hablando de el pacto eterno de gracia en 2 administraciones. And here we mentioned some of the examples that came out of the excellent discussion we had. David turned the other cheek to Saul and Nabal with the help of Abigail. Y tuvimos 2 ejemplos que sacamos, o 3 del Antiguo Testamento, como cuando David perdonó la vida a Saúl y también a Nabal. And before we leave David, that's always particularly significant because he's noted as a man after God's own heart.
Y esto es particularmente significativo en el caso de David porque a él se le llama un hombre conforme al corazón de Dios y él dio la otra mejilla. And I believe it was Brother Alex who noted Joseph's reaction to his brother at the end of his life. Or maybe that was, I can remember exactly. Whoever did, praise God. Yeah. No recuerdo quién también recordó la reacción de José cuando perdonó a sus hermanos al final de su vida. Ese también fue un muy buen ejemplo. And another one that really came to me this weekend is the way Job reacted to his comforters at the end of the book. Y otro ejemplo que vino a mi mente esta semana, o sea, el fin de semana, es cuando Job perdonó a sus amigos, a sus consoladores, al final del libro. In response, of course, to the command of God, he prays for these three comforters who had tormented him throughout his whole time of suffering. Y en respuesta al mandato de Dios, él ora por estos tres amigos o consoladores que le atormentaron durante toda esa conversación. And that verse notes that when Job prayed for his comforters, for his friends, God restored his blessings. Y el pasaje señala que cuando Job oró por estos amigos o consoladores, el Señor le restauró en su bendición. And that's a beautiful picture that God not only approved of him, turning the other cheek to his enemies, but actually blessed him when he faithfully did that. Y ese no es solo un buen ejemplo de que Dios aprueba que se dé la otra mejilla, sino que Él bendice eso. And this is just another beautiful picture of the next topic we're turning to, of how the Old Testament is, the New Testament is a more clear revelation than the Old Testament, but they're teaching the same truths. Y así volvemos a este ya tema que estábamos tratando antes, de cómo el Nuevo Testamento es una manifestación más clara de la antigua administración, pero refleja las mismas verdades. So it's a very good discipline just to read through the Sermon on the Mount and find examples in the Old Testament of men and women of God who actually practiced the teaching which Jesus made crystal clear in the Sermon on the Mount. Y es un buen ejemplo tomar el Sermón del Monte y empezar a encontrar ejemplos en el Antiguo Testamento donde los santos de esa antigua administración aplicaron esos principios que se estaban enseñando de manera más clara en el Sermón del Monte. But praise God. So on to our next slide. And finally, I don't know if Brother Christian was able to make class tonight. I know he'll see the recording. We finally get to Brother Christian's question. Bien, y vamos a movernos a la siguiente lámina, y no sé si el hermano Cristian Buenante habrá podido conectarse, pero por fin vamos a llegar a su pregunta. And that is the issue of the unity and distinction between the old and new administrations of the covenant of grace. Aquí estoy presente. Oh, there you are, Christian. Praise God, you're here. Praise God. Sí, y ahí estás, hermano, qué bueno que estés acá, gracias a Dios. Y bueno, esa es la pregunta sobre la diferencia entre la antigua y la nueva administración del Pacto de Gracia. And let me again thank you, Brother Christian, for your patience and the whole class, but I hope we'll find this was worth waiting for. Gracias, hermano Cristian, por tu paciencia y a toda la clase. Espero que concluyan que la espera valió la pena. Mm-hmm. And as I mentioned to you before, I've never found anything more extraordinary in the discussion of the one covenant of grace and its two distinct administrations than the Westminster Confession of Faith. Como les mencioné antes, no he encontrado nada más claro en cuanto a esta distinción entre la antigua y la nueva administración del Pacto de Gracia que lo que señala la Confesión de Fe de Westminster. So we'll start with looking at what the Westminster says, and then I've composed a bit of a list which may make it even easier for us to get the major points. Entonces vamos a comenzar con lo que señala esta confesión de Westminster y luego vamos a seguir con una especie de lista para destacar los puntos principales. And so let's start. In general, all of chapter 7 on the covenant is an unbelievably helpful thing. And as I pointed out, outside of scripture,
our most significant text for the class. Y bueno, todo lo que señala el capítulo 7 sobre los pactos es increíblemente claro y fuera de la escritura es nuestro texto base. Okay, so would someone be kind enough to read the text of the Westminster Standards here, chapter 7, article 5? Entonces, si alguien pudiera leer el capítulo 7, párrafo 5 de esta confesión de fe de Westminster, por favor. I'm sorry, I connected through another device. Uh-huh. So I'm going to disconnect this and enter through the other. I already connected, so yeah. Okay. Well, can you do that while someone reads this in Spanish? That should give you the time you need. Would someone be kind enough to read this? Yeah. Si alguien por favor puede leer esto, si fuera tan amable, hermanos. Yo, hermano. Adelante, por favor. Amén. Dice, este pacto era administrado de un modo diferente en el tiempo de la ley y en el del evangelio. Bajo la ley se ministraba por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascual y otros tipos y ordenanzas entregadas al pueblo judío. Y todos señalaban al Cristo que había de venir y eran suficientes y eficaces en aquel tiempo por la operación del Espíritu Santo, para instruir y edificar a los elegidos en fe en el Mesías prometido, porque tenían plena remisión de pecado y salvación eterna. A este pacto se le llama el Antiguo Testamento. Confesión de fe de Westminster. Thank you so much, sister. What a beautiful reading too. But do you see what a beautiful summary this is? ¿Pueden darse cuenta de cuán hermoso resumen es este? Mm-hmm. Yeah. And so, you know, and it is interesting. I don't want to nitpick, but we've been working so hard on this point. That last sentence in the Spanish translation is a little bit, you know, confusing, you know, because it says este pacto. Okay. Mm-hmm. You understand? We see it. Yeah. Yes. Bueno, hemos estado trabajando tan duro en esto que sorprende que la traducción en español sea un poquito confusa en la última oración porque dice a este pacto. Mm-hmm. Now I have in front of me the English, the original translation of the Westminster Confession. I can understand why the translator did that because, as you can see, this is an unbelievably long sentence. Bueno, tengo enfrente mío la Confesión de Fe de Westminster, o la original en inglés, y puedo entender por qué el traductor hizo esto en español, porque es una oración increíblemente larga. But they only use the term pacto in the original in the beginning, where it says este pacto es ministrado de un modo diferente. Okay, en el tiempo de la ley el de evangelio. Forgive me for destroying your language, but you see, that's where it says covenant. That's the only place the term covenant is used. Sí, el término pacto realmente en el original es usado solo al principio, cuando dice este pacto era administrado de un modo diferente, etc. Perdónenme por destruir su idioma, dice. And what they should have said in that last sentence, if they wanted to paraphrase it for Spanish, was este administrado or ministrado es called the Old Testament. You know? Lo que debería haber dicho en la última oración, si ellos querían poner un equivalente en español, era esta administración es llamada o se llama Antiguo Testamento. But what we'll see very clearly in the next article is that in this article already, that what Westminster is teaching is there is really one covenant of grace and two administrations. Lo que vamos a ver muy claramente en el siguiente párrafo, y que en este igual se puede ver, es que la Confesión de Fe de Westminster afirma que hay un solo pacto con dos administraciones. And that's exactly the point. The Bible, when it speaks of Old Testament, is speaking of the older administration of the covenant, not a different covenant from the New Testament covenant.
Mhm. Y ese es todo el punto. Cuando la Biblia habla del antiguo pacto, está hablando de la de la antigua administración, no de otro pacto. Mhm. But I think you already see again a very good listing of the different elements of the old administration. Pero creo que podemos ver una muy buena lista de los elementos de la antigua administración. Okay, and that indeed, if they were partakers of the covenant of grace, which is why it can say that the elect that they built up the elect in faith in the promised Messiah, by whom they had full remission of sins. Y si ellos realmente eran parte de este pacto de gracia, ellos podían disfrutar de lo que dice ahí, del efecto que tienen, que era para instruir y edificar a los elegidos en fe en el Mesías prometido. But let's go right on, and of course you have access to the slides, and so you'll see all these scriptures as well. Let's go right on to Article 6, which gives the contrast. Probablemente ustedes tienen acceso a las láminas y pueden ver todos los versículos. Vamos al párrafo 6, por favor, que podemos ver ahí un contraste. Is this in the next slide? Right. Yeah, please go to the next Por slide. favor, vamos a la siguiente lámina. Okay. Did we go over? Yeah. Ahí, Okay. ahí. Yeah, great. Yeah, I try to make them more accessible in the slides, the verses, but go ahead. Would someone be kind enough to read this, please? ¿Alguien podría ser tan amable de leer esto, por favor? Por aquí, dice, bajo el Evangelio, cuando Cristo, la sustancia, fue manifestado, las ordenanzas por las cuales se ministra este pacto son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos del bautismo y de la cena del Señor. Dice, aun cuando son menos en número y ministradas con más sencillez y menos gloria exterior, sin embargo, en ellas el pacto se muestra a todas las naciones, así a los judíos como a los gentiles, con más plenitud de evidencia y eficacia espiritual, y se le llama el Nuevo Testamento. Con todo, no hay dos pactos de gracia diferentes en sustancia, sino uno y el mismo bajo diversas dispensaciones. Confesión de Thank you so Westminster, much. capítulo 7:6. Yeah, thank you so much, brother. Now, this is, I think, extraordinarily clear, okay? You immediately catch the great irony that the Westminster Confession is the first time the term dispensation appears in theological terminology. Esto es extraordinariamente claro. Y bueno, notarán la ironía de que la primera vez que se usó el término dispensación en teología fue en la Confesión de Fe de Westminster. Speaking of the one covenant of grace and the different ways it was administered. Hablando del único pacto de gracia y la distinta forma en que fue administrado. And remember how I've said from the beginning, I've not succeeded as a teacher if you get the right words, but don't get the concept. Y como he enseñado desde el principio, no habré tenido éxito como profesor si es que ustedes recuerdan las palabras correctas, pero no los conceptos correctos. And so we don't want to fight the dispensationalists to reclaim the term. Y no queremos pelear con los dispensacionalistas para reclamarles el término. For them, there are different covenants in each dispensation. Para ellos hay diferentes pactos en cada dispensación. That's why virtually the entire Reformed theological world has gone to the term administration. Y eso es por lo cual prácticamente todo el mundo reformado se ha ido al término administración. One covenant of grace, two administrations. Un pacto de gracia, dos administraciones. But of course, a word is not the point. It's understanding the concept. Y por supuesto, una palabra no es el punto de fondo, sino entender el concepto. Now, what is crystal clear, and I think maybe more implicit, well, I won't say implicit, but Westminster doesn't emphasize this too, is of course the new administration is a even greater, more beautiful, more clear administration of the covenant of grace. Ahora, aunque la Confesión de Westminster no lo enfatiza tanto, claramente enseña
que la nueva administración es mucho más hermosa y más clara que la antigua. And I can't even express in words what a blessing it is to be administering the covenant of grace in a way that I have been blessed to lead adulterers, homosexuals, people who are disobedient to their parents, to the living God, and to being living members of Christ. Y nos puedo explicar la tremenda bendición que ha sido servir en esta nueva administración y poder guiar a adúlteros, a personas que son desobedientes a sus padres, de una forma que ellos puedan ir a Dios y ser restaurados. While in the Old Testament, I would have had to be part of their execution if I was part of that administration. Mientras que en el Antiguo Testamento tendría que haber sido parte de su ejecución si Right. hubiera tenido parte o presenciado sus pecados. But it is still administrations of the covenant of grace. Pero aún así, ambas son administraciones de ese pacto de gracia. Because I have had to be part, as I believe many of the pastors hearing my voice have been, in excommunicating people who continue to live in those sort of sins. And that's still very painful. Porque he tenido que ser parte y también a requerimiento de pastores en la excomunión de personas que han caído en estos pecados y ha sido doloroso. Mm-hmm. Now, before I go to my list, I have on the next page of sort of a summary in more simple English, but hopefully simple language of what Westminster says. I want us to remember the key point here about terminology. Ahora, antes de ir a la siguiente lámina, que tiene esta lista en resumen de las diferencias entre las dos administraciones, que está de una forma más llana, más simple, espero que así sea. What are we going to do before that? Sorry. I just want to make one last key point Okay. here. Ahora quiero hacer un último punto clave antes de pasar a esa lámina. And honestly, in my opinion, this is exceptionally well worded. Ahora, insisto, en mi opinión esto está expresado de una manera excepcionalmente buena. The old administration is called the New Testament. The new administration is called the New Testament. La nueva administración es llamada Nuevo Testamento. So you understand it's called that, but it is not a different covenant. It's an administration of the one covenant of grace. Ahora es llamada así, pero veamos que no es un nuevo pacto, sino que es una nueva administración de ese pacto de gracia. And probably because my discipline is systematic theology, I'm one of the strongest proponents of precise terminology when we're training people about theology. Y quizá por el hecho de que mi disciplina es la teología sistemática, soy muy enfático en ocupar una terminología precisa en teología. Now, many excellent professors and friends of mine just routinely talk about Old Covenant, New Covenant, be they Reformed Baptists or be they be Reformed of the more traditional branches. Ahora, muchos pastores y profesores, amigos míos, persisten en ocupar los términos Antiguo Pacto y Nuevo Pacto y bueno, sean de trasfondo presbiteriano o bautistas. Yeah, but I think that will confuse so many people to simply reflect the terms of Scripture without a clarification. I think it's wiser to use the terminology I've been recommending. Ahora, por el hecho de que podría ser confuso para tanta gente ocupar los términos escriturales sin una clarificación, es que prefiero ocupar esta otra terminología. And I'm just, imagine me now, I'm preaching at your congregation. By the way, that would be such a great blessing. I would love to preach for you guys sometime. But suppose I'm preaching, yeah. Supongan que yo estoy predicando en su congregación, lo que entre paréntesis sería una gran bendición para mí. And I'm speaking of a passage, whether in Old or New Testament, that speaks about the Old Covenant and the New Y estoy predicando sobre un pasaje, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento,
que hablan del antiguo o del nuevo pacto. What I would say is now, my brothers and sisters, it's very important to understand when the Bible speaks of old covenant, what it means is the old administration of the one eternal covenant of grace. Yo diría, cada vez que hablamos del antiguo pacto, explicaría qué significa que es la antigua administración del único y eterno pacto de gracia. And when we talk about the new covenant, say the new covenant in Jesus' blood, I say it's so important we realize that when the scripture speaks of new covenant, it speaks about the new administration of the one eternal covenant of grace. Y cuando hablamos del nuevo pacto, yo explicaría que es muy importante saber qué es la nueva administración del eterno y único pacto de gracia. And this is a sad reality. Whenever error slips into the church, sometimes we have to be even more precise than we were before. Y es triste que cuando de alguna manera el error se desliza al interior de la iglesia, tenemos que esforzarnos para ser incluso más precisos de lo que éramos antes. But anyway, well, let's move on to the next slide, which I think tries to break this down a little bit more. Vamos a la siguiente lámina que trata de desglosar esto un poco más. Well, these, please, of course, remember the scripture is what matters, not the Westminster Confession. So here for your further study, but let's go on to the next slide as well. Claro, veamos qué es la escritura. Realmente lo importante no la confesión de Westminster, así que les dejo esto para su estudio posterior. Vamos a la siguiente lámina. Okay, so let's start with the unity between the old and the new administrations of the covenant of grace. Comencemos por la unidad entre la antigua y la nueva administración del pacto de gracia. Salvation through faith alone, by grace alone, through the atonement of Christ alone. Que es la salvación a través de la sola fe, por la sola gracia, a través de la sola expiación de Cristo. Okay. This is so essential to see. Esto es tan esencial de que lo veamos. Yes, they did not see the atonement of Christ as clearly as we do, having been blessed with the Gospels, let alone Paul's and the rest of Scripture's explanation of the cross. I'm so sorry, could you repeat that? Yes, they did not have, yeah, I know, brother. I can't believe you're doing this after just having your shot. God bless you. You've had such a long day. Okay, take a deep breath here. For me too, okay. So, yeah, I said you can comment on that, but God bless you, brother. Okay. Thank you. This is so essential that we see that the way of salvation is eternal. Es tan esencial que veamos que la manera de ser salvos es eterna. El camino de salvación es eterno. That, as we talked in great detail closer to the beginning of the class, the blood of the Lamb who was shed from the foundation of the world. Y como hemos dicho detalladamente desde el inicio de las lecciones, es que la sangre de Cristo derramada antes de la fundación del mundo. And the Hebrews, by the blood of the everlasting covenant, it's the blood of the everlasting covenant. Forever the blood was in the mind of the triune God. Y esta sangre del pacto eterno siempre estuvo en la mente de Dios. And so Abraham, when he believed, it was counted to him as receiving the righteousness of Christ. And when he died, he went to heaven. Y cuando Abraham creyó, fue contado por justo y se le cubrió con la sangre de Cristo y cuando murió fue al cielo. Amen. Okay. But now, okay, just to give a very good New Testament illustration of this. I'd like to give a New Testament illustration. Yeah. Quiero dar una ilustración del Nuevo Testamento acerca de esto. The Bible speaks about us being saved by hope. La Biblia habla de que somos salvos por esperanza. Now, this doesn't take the place of justification by faith, but it means that the Lord redeems us through out of discouragement when we see the hope in front of us. Esto no quita o no elimina la justificación por la fe. Lo que está diciendo es que el Señor al salvarnos, nos redime, dándonos esperanza, quitándonos la desesperanza que enfrentábamos. For example, I as a hospice chaplain,
deal with it probably on average more than one per week of my patients dying. Como capellán de un hospicio, por ejemplo, cada semana al menos uno de mis pacientes muere. No. So of course, for those who love the Lord, I work hard to encourage them with the good news of heaven. Claramente, para aquellos que aman al Señor, yo trato de animarlos con las buenas nuevas del Evangelio, del cielo. Now, I promise you, brothers and sisters, as a pastor who works with the passages that speak about heaven, probably as much as anyone because of my calling. Le aseguro, hermanos, que dada mi vocación, probablemente lidio con los pasajes del Nuevo Testamento que hablan acerca del cielo más que nadie, o sea, por causa de mi profesión. If I were to die right now, I would in one instant know so much more about heaven and so much more clearly than anything I've ever begun to teach on the earth. Pero si yo muriera ahora, aprendería mucho más del cielo de una manera mucho más profunda que todo lo que pude comenzar a aprender mientras enseñaba aquí. But still I understand no more sin, no more tears, no more pain. These things I understand about heaven. Pero hay cosas que sí entiendo ya y que sí sé, que no habrá más pecado, no habrá más lágrimas, no habrá más muerte. And Eso es that, cierto acerca del cielo, perdón. no, pardon me. Ujú. And that inspires me, and I hope it inspires you through all kinds of difficulties. And I pray it will inspire you on your deathbed as well, knowing that that awaits you. Y eso me inspira a mí y puede inspirar a ustedes en medio de toda clase de dificultades y debe inspirarnos también en nuestro lecho de muerte. So understanding heaven by faith, by taking God at his word, what he says in the Bible, and not by sight, I still receive the blessing of the good news of heaven. Entonces, al entender el cielo por la fe, a través de lo que la Escritura nos habla, aún así puedo saber que es una bendición y disfrutar de esa bendición, de saber estas cosas. And praise God, the believers before the coming of Christ understood enough from the word of God to, by faith, receive the blessings of the Christ who was to come. Y gracias a Dios, los creyentes del Antiguo Testamento entendían lo suficiente de estas promesas como para poder ser salvos por la fe en ellas. And that even includes Abel for sure. Most of us hope Adam and Eve, but we know for sure Abel was a godly man when he died. Y eso incluye a Abel y muy seguramente a Adán y Eva, pero sabemos que Abel también enfrentó esta bendición cuando murió. He knew enough from the promise that God would send a Messiah who would crush Satan's power to believe in the coming Christ and be saved. Él supo suficiente de que iba a venir un Mesías que iba a aplastar la cabeza de la serpiente como para creer en eso y ser salvo. That's why his blood was righteous. His righteous blood cried out to heaven because he was righteous by faith. Y por eso su sangre era la de un justo y su sangre clamaba desde la tierra porque él fue salvo por fe. And of course, actually he did predate Adam and Eve in death. So he is the first redeemed person who went through death. Y claramente él murió antes que Adán y Eva, así que él fue el primer salvo, digamos, que murió y que entró al cielo. I'm sorry, not to get off when we call them rabbit trails, but I just think of Adam and Eve's weeping if they hadn't fully understood the effect of their sin yet, to see their beloved son murdered by their other son. What a horrible picture they saw right at the beginning of the fall and right at the beginning of our history. Sí, no quiero desviarme mucho, pero me imagino las lágrimas de Adán y Eva al ver los efectos de su pecado, al ver que uno de sus hijos mataba a otro de sus hijos, y ver esto ya al principio de la historia de todas las cosas.
Amen. Now, so that's the most important. Another area of unity between the old and the new administrations of the covenant of grace is that both have external signs and seals of the covenant. Y en esa parte es la más importante en cuanto a la unidad del antiguo y el nuevo pacto, administraciones. Y otra factor de unidad son que ambos tienen signos y sellos del pacto. Now, this is significant because Westminster points out correctly that the signs of the new administration of the covenant of grace are more effective, but they're more effective because they're more clear. They still are external signs. Bien, es notable que la confesión de Westminster señala que los signos y señales de la nueva administración son más efectivos, pero es así porque son más claros, pero aún así son signos externos. So, for example, the celebration of the Passover had the blood of the lamb clearly picturing the Lord Jesus, but the Lord's Supper is so much more clear when we take the Lord's Supper that we understand even more clearly what it's pointing to. Por ejemplo, la sangre del Cordero Pascual está anunciando tan claramente lo que haría Cristo, pero cuánto más claro es la Santa Cena, que nos señala hacia ese sacrificio de Cristo. And very clearly, circumcision points to the cutting away of sin from the heart, the circumcision of the heart. Y claramente la circuncisión apunta a la circuncisión del corazón, a ese cortar el pecado del corazón. While baptism more clearly points out this happens by dying with Christ and rising again. So the picture is even more clear than circumcision. Pero el bautismo tiene esta imagen mucho más clara que la circuncisión de que la salvación implica morir con Cristo y ser resucitado a una nueva vida. And I'm kind of cheating and getting in the disunity or the distinction again. But you do see the Old Testament signs all had blood. The New Testament signs never have blood. Y acá estoy un poco haciendo trampa porque me voy hacia la discontinuidad, pero si ustedes se fijan, los signos del antiguo administración, todos tienen derramamiento de sangre, pero los de la nueva administración no. Now, here another very important point, which many godly Christians get confused about, is the Holy Spirit works the regeneration and the sanctification of the elect. Y acá hay un punto donde muchos se han confundido, y es que el Espíritu Santo opera la regeneración en los corazones de los elegidos. Now, perhaps the best explanation of this, and I owe my dear father, Dr. John Gerstner, now in glory, for so powerfully pointing this out, is in the famous story in John 3 of Jesus and Nicodemus. Y quizá una ilustración muy clara de esto, y gracias a Dios por mi padre John Gerstner que lo señaló, está en Juan capítulo 3, en la historia de Jesús y Nicodemo. That passage is precious to really every evangelical Christian, every true Christian in the entire world. Ese pasaje es precioso para todo verdadero cristiano en el mundo entero. Unless a man is born again, he will never see the kingdom of God. He will never enter the kingdom of God. You know. A menos que un hombre nazca de nuevo, no va a ver el reino de Dios y no va a entrar en el reino de Dios. And as I believe you all know, probably as a Reformed seminarian, I don't quite have the time to spend the time on John 3 I'd like. It clearly teaches that being born again is a work of the Holy Spirit. Y como ustedes sabrán, es un seminario reformado y no puedo pasar tanto tiempo en Juan 3 como me gustaría, pero él claramente enseña que ese nuevo nacimiento en Juan 3 es una obra del Espíritu Santo. Remember when Jesus looks at Nicodemus and says, the wind blows where it will, and you don't know where it's going and where it's going to go next. So it is with the birth of the Holy Spirit, or the birth from this being born again.
Como recordarán, Jesús le dice a Nicodemo que así como el viento viene de donde quiere y va hacia donde quiere y no sabemos de dónde viene y a dónde va, así también son los nacidos del Espíritu. And Jesus beautifully, the perfect teacher, uses the wind, which is the same word you know in Hebrew, ruach, for spirit. Just like the physical wind blows wherever it wants, the Holy Spirit blows wherever he wants. Y Jesús, como excelente maestro, como el mejor maestro, usa el viento, y que es en hebreo la misma palabra para hablar de espíritu, que es ruach, y habla de que tal como ese viento, es que es la misma palabra, sopla donde quiere y va donde quiere, así lo hace el espíritu. Amen. Now, when Jesus gives this famous teaching about being born again, the heart of the gospel, and the Holy Spirit's sovereignty in people being born again, Nicodemus, well, pardon me, you remember how Nicodemus responds. Bueno, y recordemos cómo Nicodemo responde cuando Jesús da esta enseñanza tan clave que está en el centro del Evangelio, acerca del nuevo nacimiento y la obra del Espíritu y la soberanía de Dios en esto. ¿Cómo responde Nicodemo? How can this be? How is this possible? How can a person go back in his mother's womb and be born? Él responde, ¿cómo puede ser esto posible? Que una persona vuelva al vientre de su madre y nazca de nuevo. Now, what does Jesus say? What does Jesus say? ¿Qué dice Jesús? Does he say, of course, Nicodemus, you wouldn't understand this. This is the new administration of the covenant of grace. You would have no knowledge about this. I understand why you're so confused. Did he say that? Él le dice acaso, claro, Nicodemo, por supuesto que no vas a entender estas cosas porque esta es una nueva administración, es todo nuevo lo que estoy hablando. ¿Le dijo eso a Nicodemo? No. Does anyone remember exactly what Jesus says there to Nicodemus? ¿Alguien puede recordar exactamente qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo ahí? Más bien, siendo tu maestro de la ley, ¿no sabe estas cosas? Algo así. Exactly. Yeah. And so, and literally he says, Christian, are you the teacher of Israel and don't understand these things? Y literalmente le dice, tú eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas. Now, and it's very clear, it's the definite article, the teacher. So apparently Nicodemus was not only a rabbi, but a very famous rabbi, that he was known as a good teacher. Sí, perdón, le dice literalmente en el hebreo, eres el maestro, es un artículo definido, el maestro en Israel, y eso indica que probablemente era un maestro que tenía cierta reputación o fama. So he should have understood that about being born again and how the Holy Spirit brings people new life. Entonces, él debería haber entendido lo que era nacer de nuevo y cómo el Espíritu trae nueva vida. Now, we could go on and on. I already spoke about circumcision as speaking of the circumcision of heart. That's one example. Podría seguir y seguir, por ejemplo, hablando de la circuncisión, como apuntando verdaderamente a la circuncisión del corazón. Ese es un ejemplo. And God says, in covenant, I will circumcise the hearts of your children after you. El Señor dice en un pacto, yo voy a circuncidar el corazón de sus hijos después de ustedes. So the whole rabbinic culture should have been teaching the people of God that their children need to be circumcised, need to be saved by God, to have a changed heart. That should have been a regular part of the teaching of the rabbis because it was so clearly in Scripture. Yeah. Entonces, dado que está tan claramente en la Escritura expresado esto, la cultura rabínica completa debería haber estado enseñando a los israelitas que sus hijos deberían tener una circuncisión de corazón, un cambio de corazón para ser salvos. But in that situation, in the last days of the old administration, they had gotten so far away from the truths of being born again that Nicodemus had all but forgotten it or not understood it.
Pero en los últimos días de esta antigua administración, la situación era tal que ellos se habían apartado de tal forma de estas enseñanzas bíblicas que Nicodemo o lo había olvidado o lo ignoraba. So the reason I think people get confused, we'll get to that in a moment, is because it does speak of the Holy Spirit being given in a special way in the new administration where it wasn't in the old administration. But that does not negate, that's not with regard to regeneration and sanctification. Y yo creo que la razón por la que la gente se confunde tanto es que se habla de una manera especial en la que vendría el Espíritu en la nueva administración, pero eso no se refiere a la justificación y santificación y regeneración. And now before I turn to the next slide, can someone help me? Again, these are the basic points of unity. I think I have a few more on the next slide. But before we leave the Holy Spirit, okay, what does it mean when it speaks of the Holy Spirit coming after Jesus ascends to heaven? Antes de pasar a la siguiente lámina, porque tengo algunas otras cosas sobre la unidad, antes de dejar el tema del Espíritu Santo, ¿alguien podría decirme qué significa cuando habla de que el Espíritu Santo vendría en esta nueva administración? En el sentido de que vendría a vivir en el creyente permanentemente, no como en la antigua administración que venía en parte a veces como nos vemos anteriormente. Yo creo que apunta a eso, de que la nueva administración, el Espíritu Santo vendría y, como dice el Señor, haría morada en cada uno de nosotros, viviría permanentemente en el creyente a través de la nueva creación. So please translate that, brother. I'm a little tired here tonight too. Please. He says probably because the Spirit now will live permanently in the believer, which is different from the old administration, from that what we are able to see in the old administration. Now, my brother, that's half true and half wrong. I don't mean to be funny. I don't want to be rude, but it's half true, half wrong. Sí, no quiero ser pesado, pero eso es una media verdad y también media mentira o media falso. Not mentira, confuso. Maybe whatever. I don't want to use falso. Mentira, Falso. 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 You scare me. No, brother Andres. First of all, brother Andres, I know you and I have come to respect each other a lot during this class, and so I don't mean any disrespect by making that comment. It's a very, very, very common mistake, and let me show you. I think why it's partly a mistake. Sí, hermano Andrés, hemos llegado a compartir y conocernos un poco en esta clase y no quiero ser irrespetuoso contigo en este comentario, pero ese es un error muy común y quiero mostrar por qué. Was it possible, brother Andres, in the Old Testament for a person to lose their being born again? Could a person lose their salvation in the Old Testament? En el Antiguo Testamento, hermano Andrés, ¿alguien podía perder su salvación o como dejar de haber sido nacido de nuevo? No. And see, the point I'm getting, brother, and please, I hope you didn't take any offense, my brother. Translation can cause problems here, but you understand, with regard to regeneration and sanctification, when God began a good work in David, he perfected it to the day of Christ Jesus, and so forth. Despite all the sin he fell into, God never let him go. He perfected it in the day of Christ Jesus, for example. Y en esto no quiero causar ninguna ofensa con esto, pero si podemos ver en el caso de David, cómo el Señor obró en él la regeneración y la santificación y lo guardó hasta el día final, hasta su muerte. But the half that you say that is completely true will be more clear once we get to what it means to have the Holy Spirit descend. Pero la parte que decías que era cierta es que sería mucho más claro cuando viniera el Espíritu Santo, descendiera y hiciera esa obra. Well, here, I don't believe any of us are Pentecostals. If we are, praise God. I love that. I love all believers. But what was the most dramatically visible thing that happened at Pentecost? No creo que haya pentecostales, y si lo hay, también los amo, son creyentes. Pero ¿qué es lo más visible que ocurrió el día de Pentecostés?
La aparición de las lenguas, ¿no? Como idiomas. Yeah, Las yeah, manifestaciones. yeah. Basically, Christian, the Holy Spirit descended and empowered the church to minister. Básicamente, lo que hizo el Espíritu fue que descendió y dio poder a la iglesia para que sirviera. You see, the particular miracle of speaking in other languages was very dramatically present. But the point was, the Holy Spirit came upon the people and empowered them to reach out to the lost world. Y claro, el milagro de que el Espíritu viniera y hiciera hablar a los apóstoles en otras lenguas es algo muy visible, pero lo que estaba haciendo era capacitándolos para servir al mundo perdido. And back to Pastor Andres's point, did we see similar things happening in the old administration of the covenant of grace? The Holy Spirit falling upon people and they doing extraordinary things. Y volviendo a lo que decía Pastor Andrés, podemos ver que el Espíritu Santo venía en la antigua administración sobre personas y los hacía realizar obras maravillosas. Is that a question? Yeah, that's a question. Did we see? Pasaba así. En los profetas lo vemos. En los profetas, los reyes, cuando eran usados por Dios. Yeah, that the Spirit came on people, good people, and they prophesied. Even on Saul, who was unregenerate, the Spirit temporarily made him a prophet. Remember, temporarily the Spirit fell on him. Okay? Incluso en Saúl, siendo un incrédulo, el Espíritu temporalmente lo hizo un profeta y vino sobre él. Now, was that gift guaranteed to stay with people of the Old Testament forever? Ahora, ese don que venía, ¿se garantizaba que iba a quedarse con las personas del Antiguo Testamento para siempre? No, sobre todo en Saúl. Yeah, exactly. And that's where your point, my friend, was exactly right. Was a very important point, you know. Y claro, y ahí es donde tu punto estaba correcto, exactamente, y es un punto importante. So when David said in the beautiful 51st Psalm, "Take not your Holy Spirit from me." Así que cuando David decía en este Salmo 51 tan hermoso, no quites de mí tu Santo Espíritu. He wasn't talking about losing his regeneration. He was talking about losing that anointing, which had given Saul the power to do remarkable things for the people of God. No estaba hablando de perder su salvación, sino de perder esta unción que venía del Espíritu y que también había tenido Saúl, por ejemplo, para hacer cosas notables en favor del pueblo de Dios. Now, so one thing that my brothers point out rightly is when the equipping of the Holy Spirit came in the new administration, things happened where it could be taken away in God's sovereignty. He sometimes took that away in the Old Testament. Entonces, I'm sorry, something happened here in my notebook. Oh, so no problem. No, it's fine, bro. Let's go again. In the Old Testament, that empowering of the Holy Spirit could be taken away, and it was certainly in the case of Saul. En la antigua administración, este poder que traía el Espíritu Santo especialmente podía ser removido y lo vemos en el caso de Saúl ciertamente. Remember, again, like the Holy Spirit left Saul and an evil spirit came to torment him. Ahí vemos que el Espíritu dejó a Saúl y vino un espíritu malo a atormentarlo. Now, when we look at his whole life, we see that his heart was never really right with God. He was not regenerated, but he was temporarily empowered to lead the people of God and do remarkable things. Y vemos cuando observamos toda su vida que él no era regenerado, que él no era creyente, pero el Espíritu vino de manera temporal a su vida y le permitió hacer cosas notables en favor del pueblo de Dios. But that gift, of course, we'll look at the examples. To whom was that gift given? Was it given to typical believers? Y miremos en estos ejemplos, ¿a quién se le daban estos dones? Se les daba
a los creyentes típicos, o sea, a los comunes, creyentes comunes? No. No. No, no. And see that not in the old administration, a few of the leaders for a temporary time received the power of the Holy Spirit. Not talking about the change of heart, but the empowering of the Holy Spirit. Entonces vemos que por un tiempo, temporalmente, algunos recibieron este empoderamiento del Espíritu Santo, permítame ponerlo así, que les permitía hacer estas cosas. Yeah, and I gave the example of Saul, who we fear was an unbeliever, but even a clear, regenerate man of God like Samson, through his rebellion against God, had the Spirit's empowering taken away from him as a horrible chastisement. Y esto no solo ocurrió con un incrédulo como Saúl, también tenemos un creyente como Sansón, que por su pecado, su rebelión, finalmente también se le quitó el Espíritu Santo en esta forma especial que se le había dado. And that beautiful point where he repents and God, and at that beautiful point where he repents, no, we can go back to it's fine. Let's stay as the group, Alex. Sí, Jonathan. quedémonos nomás en las caras, eso. Because I prefer looking at you guys. I don't usually get that opportunity. But you see, you know, even there, again, like a man of God could lose the Holy Spirit's anointing on his life. Entonces pueden ver que incluso un hombre de Dios o un creyente podía perder esa unción del Espíritu Santo que era especial. Now, one of the most beautiful verses of Scripture I want to give to all of you who are pastors or involved in leadership. There's a beautiful verse where Paul says the call and gifting of God is never taken away. It's not revoked. Hay un pasaje, un pasaje muy bonito que quiero también darles, sobre todo a ustedes que son pastores, del apóstol Pablo, que dice que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. And so, praise God, that equipping stays, even as important as it is for us to humble our heart and repent when we fall into sin. God still says, I will not take my Holy Spirit away the way I did in the old administration. Entonces, por más que caigamos en pecado, ese equipamiento que Dios nos dio, esa capacitación que Dios nos dio, permanece en esta nueva administración, a diferencia de lo que ocurría en la antigua. Y Dios nos está diciendo eso también. Now, I know I've cheated, and on Wednesday we'll go in much more detail, but let me leave one great big picture for you, and in this beginning, Christian, of the point you asked for, that one great big picture, okay? In the old administration, basically, thank you so much, Brother Andres, Pastor Andres, but in the old administration, basically, God was preserving the people of God, protecting them from the assaults of the evil, of the bad nations round about them. Entonces déjenme hacer un último punto, dando un cuadro más grande, más general, y sabiendo que me pasé de la hora. En la antigua administración, Dios protegía a su pueblo de los asedios del mal. And though there were enough Gentiles saved in the Old Testament to show that God still had a plan for the nations, basically it was one nation with a command to stay away from the evil of the wicked nations around them. Y en que hubo suficientes gentiles salvos en el Antiguo Testamento como para saber que había un plan para ellos también de incluirlos en la salvación, había este mandato para Israel de que se mantuviera a salvo, protegido de unirse con los gentiles. Now, I don't know if any of you ever served in the armed forces, but you know, in the military, it takes less to protect a position than to charge and take a new position. No sé si ustedes han servido en el ejército, pero cuando hablamos en esos términos militares, se requiere menos esfuerzo para defender una posición que para tomar la posición de ataque. But in the new administration of the covenant of grace, what is the church called to do?
Pero la nueva administración del pacto de gracia, ¿a qué se llama a la iglesia? Anyone? Just anyone, the Great Commission. Cualquiera que pudiera decirlo, la gran comisión. A contender por la fe, a Go predicar and- el evangelio. Exactly. Exactly. In other words, not just preach the gospel to the saved, but to preach the gospel to the lost. And who proclaims that? En otras palabras, no solo predicar el evangelio a los salvos, sino a los perdidos. ¿Y quién es el que proclama eso? Just us, pastors? ¿Solo nosotros los pastores? No. Todos los creyentes, toda la iglesia. Exactly, Pastor. He'll sped out his spirit on all flesh. Your sons will prophesy, your daughters, men and women. The Holy Spirit would empower the whole church of God to go out and challenge the gates of hell. Sí, dice, el Espíritu vendrá sobre toda carne y vuestro hijo y vuestras hijas profetizarán. Y lo que estaba haciendo el Espíritu era capacitar a la iglesia para que pudiera salir y hacer esta obra. Now, the Holy Spirit had to redeem and sanctify people, or people would not be saved. That was always something the Holy Spirit did. El Espíritu Santo tenía que venir y regenerar a las personas y santificarlas para que pudieran ser salvas. Esa es una obra que el Espíritu Santo siempre ha hecho. But in the old administration, it empowered certain people for a certain time, but it did not affect the average believer directly. En la antigua administración, esa capacitación o ese poder especial venía sobre ciertas personas y en ciertos tiempos y no sobre todos. Now, let me leave you with one. I'll make it half a comment and half a question. And again, forgive me, brothers, I've run over, but it's very hard because this is such an important point the Spirit brought up, and I want to honor the Holy Spirit since we're speaking of his ministry. Y déjenme decirles algo que es como la mitad de mitad comentario, mitad pregunta. Y perdónenme que me haya pasado el tiempo, pero quiero honrar al Espíritu Santo cuando estoy hablando de esto y decir esto que es muy importante. That the Holy Spirit now is working in us in a way that all of us, hear me, and I make, for clarification, I'm not Pentecostal, I'm very traditional on the view of the gifts, but he is empowering us in a way that we are more powerful to minister than the people of God of the Old Testament. Y créanme, no soy pentecostal, pero lo que soy bastante conservador en cuanto a la visión de los dones, pero lo que hace el Espíritu Santo ahora es que nos capacita para servir de una manera más notoria. Did you say more powerful? Yes, more than yes. De una manera más poderosa que en la antigua administración. Now, I'm going to, and unfortunately, I know perhaps Pastor Andres can help me again at finding the verse, but I think you remember this passage. Another sort of mental homework for getting together on Wednesday. Okay. Let me share a familiar passage. Go ahead. Déjenme compartirles un pasaje que es conocido y dejémoslo como tarea para el miércoles. Jesus says, no man was, when he speaks of John the Baptist, no one was greater in the kingdom of God. No man was greater than John the Baptist. Cuando está hablando sobre Juan el Bautista, I think it's Matthew chapter 11. Let's see if we can. So it would be good. I'll check real quick if you brothers could check real quick. But go ahead. Yeah, thank you, brother. Cuando estaba hablando de Juan el Bautista, Jesús dijo que ningún nacido de mujer era mayor que Juan el Bautista. Yeah, sometimes I love technology, but now my Bible program has crashed on me. But this passage is so important to the blessings of the new covenant. Is that where he speaks about? Okay, yeah. Okay. I think it's Matthew chapter 11. Mateo 11 parece. Yeah, I'm good. Yeah. Okay, here. It's Matthew 11:13. Muchas gracias, Pastor Alex. Okay. And I'll read it in English first. Okay. No, where is it? Okay, yeah, here. So no, it's earlier up. It's verse 11. 11:11. 11:11. I tell you the truth.
among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he. En Does Mateo anyone have that in 11, español? Yeah, do you have it there, Mateo- Alex? Yeah. Mateo 11:11 dice, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Let's think about that, and let's reflect on how this relates to the Holy Spirit in the Old and New Testament. So let's all look and meditate on Matthew 11:11. We'll begin our time on Wednesday, the Lord willing, with a discussion of this extraordinary passage. Bien, comencemos la conversación del miércoles hablando sobre este pasaje y les pido que mediten en este pasaje sobre lo que podemos aprender de la diferencia que hay entre la antigua y la nueva administración en cuanto a la obra del Espíritu Santo. One last comment, because of for our Pentecostal friends, you note, as great as John the Baptist was, how many miracles did he do? Un último comentario para nuestros amigos pentecostales. Sabiendo cuán grande fue Juan el Bautista, ¿cuántos milagros hizo? Ninguno. Ninguno. And yet he was the most powerful person, more powerful than Moses, more parting the Red Sea, more powerful than Elijah, calling down fire from heaven. So the power of the Holy Spirit is something more complicated than we sometimes think. Y aún así, él era la persona más poderosa, incluso más que Moisés, abriendo el Mar Rojo. El poder del Espíritu Santo sobre Juan el Bautista era mayor, y ahí vemos que ese poder del Espíritu va mucho más complicado de lo que pensamos muchas veces. Yeah, but again, please, forgive me, my brothers. I tried to for taking a little bit extra of your time. I love you all so much, and but please, let's reflect on that verse, and we'll begin our discussion there on Wednesday, the Lord willing. Bien, hermanos, perdónenme de nuevo, por favor, por haber tomado más de su tiempo. Los amo mucho y comencemos el miércoles con esto. And forgive me, I can't believe last time we didn't close in prayer. May the Lord forgive me, but would one of you be kind enough to close us in prayer? Yeah. Perdónenme también porque la última vez no cerramos en oración. ¿Alguien podría hacerlo ahora, por favor? Si fuera tan amable. Yo, Obrigado, Brother Lynn. Mm-hmm. Soberano y eterno Dios, en este momento, Padre, agradecemos sus bondades, agradecemos su misericordia, agradecemos su gracia, Padre. Mm-hmm. Agradecemos este amor eterno, Señor, con que usted nos ha amado. Le ruego, Señor, que pueda permitir, Señor, cada día atesorar estas verdades que son eternas, preservadas para nosotros desde tiempos eternos. Bendiga, Señor, a nuestros compañeros, bendiga a nuestro maestro, bendiga a cada uno, Señor, de los que pertenecen a este seminario, Padre. Ruego esto por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén.